Hermanos, continuamos con el libro de Efesios, estamos terminando el libro de Efesios. La verdad que Dios, a través de su palabra y de esta carta, nos ha hablado mucho, bendecido, santificado, que siga su palabra obrando en nuestros corazones como cantamos. Vamos a leer solamente la porción que nos toca hoy. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Vamos a leer los textos que predicamos la semana pasada. Hoy nos tocarían el versículo 13, 14 y 15, pero vamos a leer desde el 10 para unirlo con lo que hemos predicado la semana pasada. Dice así, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es lo que vimos la prédica pasada. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estos son los textos que vamos a ver hoy, pero termino de leer la armadura. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por poder reunirnos como iglesia. Señor, te pedimos que a través de tu palabra tú nos ayudes a ser edificados, fortalecidos, a tener conciencia que enfrentamos una batalla espiritual, que tú ya nos has dado la victoria, pero nosotros necesitamos, Señor, tomar las armas que tú nos das para defendernos mientras estemos sobre esta tierra de los ataques del enemigo. Señor, que tu palabra nos edifique, Señor, y día a día nos esté, Señor, ayudando a guardarnos en ti, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Fíjese, hermano, que cuenta la historia que un soldado romano, dice, salió al campo de batalla sin ajustar el cinturón que tenía en la armadura. Dice, todo parecía bien hasta que en medio del combate la armadura se empezó a mover. Su espada se le cayó y aquella negligencia lo dejó vulnerable frente al enemigo y fue derrotado sin poder defenderse. Acuérdense que dijimos la prédica pasada que una de las artimañas del enemigo es hacernos creer que no enfrentamos una batalla espiritual, que no tenemos que enfrentarla. Es una de las artimañas que usa para que el creyente no se prepare. De la misma manera, hermano, en la vida cristiana, si nosotros no estamos vestidos con la armadura de Dios, tarde o temprano, eso es inevitable, el enemigo va a encontrar una brecha contra nuestra defensa. Va a encontrar, ¿qué quiere decir? Un lugar donde va a poder, de alguna manera, dañarnos. No basta con tener la armadura, es necesario vestirla y mantenerla firme cada día. ¿Se acuerda que habíamos visto que el énfasis de la prédica, que se repetía continuamente la palabra firmes, estar firmes, y lo sigue siendo en nuestro pasaje de hoy? Nuestro pasaje de hoy empieza diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. El énfasis sigue en que el creyente pueda
estar firme, que tenemos que fortalecernos en el Señor y vestir la armadura. ¿Se acuerda que la prédica pasada nos decía que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios, que es lo que hoy vamos a empezar a desarrollar? O sea que la batalla espiritual, hermano, la va a enfrentar todo creyente que recibió nueva vida, todo creyente que Dios ha obrado en su vida y le ha dado salvación por medio de su gracia, va a enfrentar esta batalla. No peleamos, hermano, para ganar una batalla. La batalla ya la ganó Cristo en la cruz. No es que nosotros vamos a ganar la batalla, lo habíamos dicho. Él ganó, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la posición que ya Cristo ganó por nosotros. Vamos a leer Colosenses 2, 14 y 15. Fíjese cómo dice el texto. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Cristo venció en la cruz. Cristo anuló ese acta que había contra nosotros. El enemigo ya fue derrotado por Cristo en la cruz, pero rehúsa aceptar su derrota. Mientras estamos en esta tierra todavía, en este cuerpo, en esta naturaleza, vamos a enfrentar los ataques. Entonces, fíjese, hermano, qué importante que es que nosotros el creyente tiene que defender la posición que Cristo le dio el día que nos salvó. La posición que Cristo nos dio el día que nos salvó. Y de poder estar firmes. ¿En qué tiene que estar firme el creyente? En su palabra, en su fe, en su propósito y en su propósito soberano. ¿Se da cuenta? Que mucho hemos visto capítulo 1 al 3 de Efesios, el propósito soberano de Dios y el propósito de Dios para el creyente. Entonces fíjese cómo todo viene encadenándose en todo lo que estamos viendo. Dios se encarga, hermano, de la protección nuestra contra el maligno. En 2 de Tesalonicenses 3:3 dice: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Se da cuenta? Nosotros no podríamos hacer nada, lo dijimos también la prédica pasada, contra un enemigo poderoso e invisible. ¿Se da cuenta? Dios es el que nos guarda. Debemos estar firmes. Ese es el imperativo, el mandato de Dios para nosotros. ¿Se acuerda que era estar firme? Es mantener una posición mientras estamos bajo un ataque. Y esa es la batalla espiritual que enfrenta el creyente. Dependiendo de quién, de las fuerzas de Dios y de la armadura de Dios. Entonces, vamos a ver la verdad y la justicia, que son el cinturón y la coraza, el versículo 14. Comenzamos a ver esta armadura. Y el versículo 15, el evangelio como calzado. Versículo 14. Dice: estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Fíjese, para nosotros entender lo que Pablo explica con la armadura, tenemos que remontarnos un poco al primer siglo, al tiempo que estaban viviendo estos hermanos, como alguien que leía la carta en el contexto que estaba en ese tiempo. Pablo, que tomó la ilustración de ¿quién? De un soldado romano. ¿Se da cuenta? Algo que los oyentes de esta carta en ese tiempo tenían muy presente, era algo muy familiar para ellos, porque convivían alrededor de ellos, los soldados. O sea que un hermano de la iglesia de Éfeso había visto pasar soldados y había visto su armadura. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo utiliza eso, ¿para qué? Para que a través de las piezas de la armadura
nos pueda transmitir enseñanzas espirituales. ¿Se da cuenta? A través de cada pieza de esa armadura, nosotros podamos obtener enseñanzas espirituales para nuestra vida. Nuestro texto nos habla de piezas y armas de la armadura, que son 6. El cinturón, la coraza, el calzado, un escudo, un yelmo y una espada. ¿Se da cuenta? 6 piezas que tiene esta armadura, pero que tienen un significado espiritual. Entonces, fíjese, Pablo dice, pues, empieza el texto, versículo, estad pues firmes. Pues puede ser, por lo tanto. ¿A qué se retrotrae Pablo? A los versículos anteriores. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos una batalla contra el enemigo de Dios. Ahí decía, ¿se acuerda? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Versículo 12, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por tanto, dice, sabiendo que hay una fuerza sobrenatural que ataca a la iglesia, ¿qué dice la palabra? Y el poder de Dios es superior y está disponible para la iglesia y para el creyente para poder estar firme. ¿Se da cuenta? Entonces, el imperativo estar firme es la 4ª vez que aparece en este contexto. Desde que empezamos a leer, es la 4ª vez que aparece. La repetición de este verbo, fíjese, hermano, algo importante. La repetición de este verbo que refuerza el objetivo de la lucha. ¿Cuál es el objetivo de la batalla espiritual? Estar firme. ¿Se da cuenta? O sea que el objetivo nuestro es poder, nos manda la palabra de Dios, estar firme en medio de la batalla espiritual que el creyente enfrenta. Dios hace posible que estemos firmes y espera que lo hagamos con los recursos divinos, con los recursos que Dios nos dio. Entonces, fíjese, debido a que la lucha no es contra carne y sangre, ¿qué quiere decir? Es claro que el creyente no la puede librar con sus propias fuerzas. Es una batalla que no la podemos librar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios. La batalla es de Dios y es peleada en el poder de Dios y en la armadura de Dios. ¿Se da cuenta? Fíjese que cuando acá no nombra la palabra cinturón, pero ceñir significa ajustar o apretar al vestido. Fíjese que el texto nuestro dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Se da cuenta? O sea que ceñir los lomos era un cinturón que sostenía la túnica y era, fíjese, era clave porque el cinturón que el soldado apretaba su túnica, que era larga, era el que mantenía la espada, la coraza y sostenía toda la armadura. ¿Se da cuenta? Entonces, si este cinturón no estaba bien ceñido, bien apretado, esa armadura corría el riesgo de en la batalla que al soldado se le caiga la espada, que al soldado la coraza se le mueva y le pueda entrar una espada, le pueda entrar algo y moría en la batalla. Entonces es importante, hermano, que era clave esto, lo del cinturón. Y si no estaba firme, era vulnerable en la batalla. En la guerra, el soldado cuando iba a la guerra se preocupaba de que esa armadura esté bien firme al cuerpo. ¿Se da cuenta? Que esté bien agarrada. Era muy importante eso. Ahora fíjese qué importante lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? El cinto que mantiene ceñido a los creyentes es la verdad. Pablo empieza con la verdad. ¿Se da cuenta? O sea que un poco ese instrumento que mantenía toda la armadura era la verdad. Es una palabra clave en la Biblia, hermanos, la verdad. Dice que la palabra verdad aparece en la Biblia casi 400 veces
Y esto nos muestra lo importante que es esto para Dios, la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la verdad. El mismo Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, dijo, yo soy la verdad. Pablo comienza con la verdad, hermano, dándole primer lugar. O sea que es algo a lo que tenemos que prestar atención, que es muy importante en la vida del creyente. Ahora, nosotros esta verdad la podemos interpretar, los comentaristas lo interpretan de dos maneras. Lo podemos interpretar primero, ver qué es la verdad, y después de forma práctica. Entonces, si vemos lo que Pablo decía acá en Efesios capítulo 1, ya sabemos que la verdad es Dios, es la palabra de Dios, hermano. Pero Efesios capítulo 1, versículo 13, fíjese que Pablo, ¿qué está diciendo? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que acá Pablo, ¿qué nos está diciendo? La palabra de verdad, el evangelio, la verdad que nos sostiene es el evangelio, es la verdad doctrinal de la Escritura. Fíjese que Pablo más adelante, en el 4:5, capítulo 4, versículo 5, cuando habla de la unidad de la iglesia, fíjese que dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Se da cuenta? Está mostrando que estamos creyendo todos en una misma verdad, en una fe. La Escritura, la verdad doctrinal, el Evangelio, que es lo que realmente nos sostiene. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En Romanos 1:16. ¿Se da cuenta? Nuestro cinturón, hermano, es la verdad, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Y Pablo también nos muestra que tenemos una identidad en Cristo. Si nos contextualizamos en la carta, él mismo nos mostró que Dios nos había escogido, nos había desde antes de la fundación del mundo, nos había dado una nueva vida en Cristo. Entonces el creyente tiene que estar firme en esa verdad, firme en el Evangelio. Es el cinturón que mantiene todo, esa armadura que nos ponemos. En contraste con la verdad, ¿a quién podemos ver? Yo digo la verdad cuando escucho, siempre que leo este texto, se me pone la piel de gallina, porque en contraste con la verdad de Dios, el mismo nuestro Señor Jesucristo describió al diablo muy, muy claramente. Dice en Juan 8:44, podemos ver que el diablo es padre de mentira, que dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo digo, qué tremendo cómo nuestro Señor lo describió, ¿no? Al diablo. No hay verdad en él, es mentiroso, padre de mentira. ¿Se da cuenta? Y él quiere de alguna manera siempre desviar al creyente, a la iglesia de la verdad. Siempre, siempre. Si usted ahora va viendo la armadura, hermano, usted va viendo que la armadura nos está protegiendo continuamente para sostenernos en la Escritura, hermano. Pero que nos afiancemos en la verdad continuamente, hermano. Porque el enemigo ataca a través de las emociones, a través de la mente, a través de tantas, trayéndonos mentira, engaño. Entonces, qué importante que es esto, hermano. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Cómo qué quiere decir? Que en vez de él es un mentiroso. Su naturaleza, su ser es la mentira. Tremendo. Y contra esas fuerzas espirituales tenemos que nosotros defendernos con la armadura de Dios. ¿Se da cuenta? Tremendo, tremendo, hermano. El Señor venció, pero ¿cuánto necesitamos la Escritura?
Hoy tristemente para ver el Facebook de la iglesia y tristemente ver lo que hacen tantas iglesias. La verdad tendría que ya decir las pavadas que hacen, porque saltan, bailan, como el diablo los tiene atrapados, hermano, y no les enseña la verdad de Dios. Tremendo, tremendo, hermano. No, esta batalla no la va a poder vencer de ninguna manera si no es con las armas, la armadura que Dios nos ha dado. Por otra parte, hermano, ¿qué nos dice acá? Que el creyente tiene que conducir su vida. Si vamos a la armadura que tenemos que ponernos, sabemos que es a través de la verdad de Dios, del Evangelio, pero conducir nuestra vida acorde a esa verdad. ¿Se da cuenta? El vestirnos de esa manera es que nuestra vida se conduzca acorde, coherente con la verdad del Evangelio. Pablo mismo lo había dicho en esta carta, que la mentira y el engaño no pueden seguir siendo parte en la vida del creyente. ¿Se da cuenta? Un creyente que vive en la mentira, en el engaño, ¿qué hace? Afrenta a Dios y entristece al Espíritu Santo. 4:25, ¿qué decía? Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Después dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se da cuenta? Entonces, el creyente tiene que vivir y conducir su vida coherente con esa verdad. ¿Se da cuenta? La mentira no puede seguir siendo parte del creyente. La marca, dice, del creyente sincero que abandona la hipocresía y el fingimiento y vive de manera íntegra. ¿Se da cuenta? El creyente que abandona la hipocresía y vive de manera íntegra. El creyente, dice el pastor MacArthur, preste atención, el creyente no puede tener victorias espirituales si no anda en verdad. ¿Cuántos creyentes andan en pecado? Y usted dirá, ¿andan los creyentes en pecado? Sí. A veces falta de perdón, resentimiento, murmuraciones, orgullo, críticas, celos, raíces de amargura, envidias. ¿Se da cuenta? Y a veces el creyente, teniendo esas cosas en su corazón, pretende tener victorias espirituales. Pero dice el pastor que cuando uno se puede arreglar con su pecado y no se descubra y no sea expuesto y no pase vergüenza, lo sigue cometiendo, porque son cosas que están dentro del corazón. Entonces, mientras nosotros no pasamos vergüenza, no quedamos expuestos ante esos pecados, entonces, pero el tema, ¿sabe cuál es? Lo seguimos cometiendo. Pero el problema no es con la ofensa a Dios, sino con la vergüenza. ¿Qué quiere decir? Nuestro problema es que el pecado que está dentro de nuestro corazón, al no andar acorde a la verdad, ofende a Dios. Ofende a Dios, ¿se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ser confrontados con la verdad. Hermano, ¿oró por mí? Sí, oré. No oró. Es andar en mentira. Es falta de integridad. Eso es lo más pequeño. Está murmurando de un hermano, hablando de un hermano a costilla. Eso, Dios, hermano, es algo que es no andar en verdad. Fíjese lo que dice, hermano. Dios está interesado en que vivamos una verdad no solo delante de los hombres, sino en el interior de nuestro corazón. Miren, fíjese hasta dónde llega el pecado en el corazón del ser humano. Que yo conozco una persona que no es creyente, pero que no se separa de la esposa porque el padre tiene mucho dinero y está esperando que se muera el padre para heredar el dinero del padre.
pero usted ve que va todos los días y está con le hace asado, pero después usted escucha otra cosa. Él en su corazón, él le está demostrando cariño, afecto, pero en su corazón está atrás, lo odia y está atrás de las cosas. Es terrible el corazón del ser humano, hermano. Y es terrible hasta dónde el pecado puede llevarnos, hermano, con las cosas que hay en lo profundo del corazón. Por eso, si queremos andar en victorias espirituales, nuestro corazón tiene que andar en verdad. David lo sabía eso. Por eso, ¿qué dijo David, hermano? David decía en el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se da cuenta? Dios ama la verdad en lo íntimo de nuestro corazón. Y eso David lo tenía bien claro. Dios tiene interés que nuestro corazón sea congruente con la verdad. ¿Se da cuenta? Que si yo le digo a mi hermano lo amo, lo amo. Si yo le digo a mi hermano quédese tranquilo, hermano, usted me pidió que sea leal, que guarde eso, lo voy a guardar. ¿Se da cuenta? Una integridad en verdad en nuestro corazón. Entonces, y que podamos vivir esa verdad. ¿Por qué, hermano? Hebreos 4:13 dice claramente, no hay cosa creada a los ojos del hombre podemos ocultar, pero a los ojos de Dios no podemos ocultar nada. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta, hermano? O sea que Dios está viendo nuestro corazón, está viendo nuestras intenciones, está viendo lo profundo del corazón, hermano. O sea que fíjese, el cinturón lo ajustaba todo, hermano. La verdad de Dios es lo que nos sostiene y nos da firmeza a nuestra vida espiritual. O sea, lo importante, por eso Pablo lo puso en principio, es lo que sostiene toda la armadura, toda la armadura. Es importante. Yo me acuerdo que tenía una persona que conocía que era tan mentirosa que usted le preguntaba algo, entonces usted decía, ¿te acordás? Y se quedaba pensando, pero pensaba porque mentía tanto que tenía que acordarse qué te había dicho. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que le dije? Entonces, terrible, hermano, terrible, que nuestro corazón sea íntegro. David lo decía, hermano, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Fíjese, hermano, la coraza dice en el versículo 14, en el versículo que sigue, perdón, me fui con el texto, dice, está firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La coraza era una pieza sólida que era la coraza, algo que cubría el torso, el corazón, los pulmones, los órganos vitales. Y ahora fíjese, se hacía de cuero grueso, algunas con metal, y dice, mire qué importante, me llamó la atención esto, se ajustaba martillándola, el metal, para que se ajuste al cuerpo, como que a cada soldado ese metal se lo martillaban pegado al cuerpo para que le tome forma, vieron como chapas, que se agarraban con cuero, y eso le quede bien ceñido al cuerpo, para estar cómodo en la batalla. Entonces, fíjese ¿qué sostenía eso? ¿Qué mantenía? Los órganos vitales, el corazón, mantenía de un espadazo, el corazón, el estómago, los órganos donde una herida era mortal. Ahora, fíjese una cosa, en el pensamiento judío, el corazón representaba la mente y la voluntad. ¿Se da cuenta? Y las entrañas o las vísceras eran las emociones y los sentimientos. Para el pensamiento judío, algo que protegía el corazón protegía la mente, los pensamientos. Y algo que protegía
digamos, las vísceras, eran las emociones. Entonces, el pastor MacArthur dice, la mente y las emociones son las dos áreas donde Satanás ataca con mayor fiereza a los creyentes. ¿Se da cuenta? Tentándolos ¿con qué? Con emociones, con malos pensamientos, con emociones erradas. Procura destruir la vida pura, nos seduce para que nos acostumbremos al pecado en nosotros y nos seduce, hermano, para que ese pecado deje de molestar a nuestra conciencia. Que nos acostumbremos a esas emociones, a esas cosas y dejen de molestar. ¿Se da cuenta? Por eso a veces cuando usted confronta una palabra a una persona y le dice, esto no es así, se pone tan mal, porque ya se acostumbró, ya su conciencia se acostumbró a eso. ¿Se da cuenta? Entonces la confrontación es donde viene el choque. Entonces, qué importante que es, hermano. Pablo no habla acá la coraza de justicia de autojustificación. La autojustificación es el peor pecado, hermano. ¿Me entiende? Es la clase de justicia que muchos se procuran mantener vestidos. A veces el creyente se autojustifica con la religión, como hay tanto, creyendo que a veces también su propio carácter o su conducta y sus logros en el legalismo religioso agradan a Dios. Muchas veces la persona ve las cosas de esa manera, pero la palabra es clara en eso, hermano. Si bien dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad, hermano. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Caímos como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Se da cuenta? Me decía mi señora, que está estudiando en el seminario Carey Consejería, y lo peor que le puede hacer usted a la persona es no hacerle cargo de su situación. Eso es la autojustificación. Que la persona dijo, a mí me hirieron, a mí me hicieron, a mí me lastimaron, y la persona no se haga responsable de su pecado. Es lo peor que le podemos hacer, porque no va a sanar nunca. Porque todos, nuestra justicia, dice la Biblia, son trapos de inmundicia. Todos por el pecado ofendemos a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces la persona tiene que ser responsable. Entiende que delante de Dios, vio que es muy común decir, bueno, yo porque sufrí mucho. Es verdad, es verdad. Podemos haber sufrido, pero no lo podemos autojustificar la conducta de la persona. Tiene que de alguna manera buscar a Dios y de alguna manera encontrar que el Señor le dé el perdón y la gracia para poder librarse. ¿Entienden, hermano? Eso es muy importante. La coraza de justicia es un conocimiento pleno de nuestra identidad en Cristo. ¿Se da cuenta? El Señor nos justificó en lo que concierne a Cristo como nuestra justicia. ¿Se da cuenta? Él es el que pagó por nuestros pecados. ¿Qué dice? En la justicia que Él nos imputó. ¿Sabe lo que significa imputar? Significa atribuir o cargarle a alguien la culpa de un pecado. Nuestro pecado lo llevó Cristo. ¿Se da cuenta? Nuestra justicia fue imputada en Cristo. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificado por la fe. Cristo nos justificó. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. Nos justificó. Entonces, esa coraza de justicia, hermano,
Es algo que ya lo tenemos cuando el Señor pagó, ¿no?, por nuestra salvación en la cruz. Es algo que ya lo tenemos. Eso no es algo que nos vamos a vestir con nuestra cuenta, porque Dios ya ha puesto sobre nosotros de antemano, estamos vestidos de forma permanente con esa justicia. Cristo cubrió nuestros pecados, ¿se da cuenta? Durante nuestra vida en la tierra y por toda la eternidad, nosotros estamos cubiertos por esa justicia. La justicia imputada de Dios, hermano, es la base de la vida cristiana, es la base de la vida del cristiano y del vivir cristiano. Nos protege del infierno. ¿Qué quiere decir? El Señor nos libró de la ira de Dios. El Señor pagó por nuestros pecados, pero no nos protege de los ataques del enemigo en esta tierra. Tenemos que ponernos la armadura. ¿Se da cuenta? Ya estamos nosotros cubiertos, pero tenemos que usar la armadura en esta vida presente. Entonces, hermano, la coraza de justicia que nos ponemos para quedar vestidos con la armadura espiritual que nos protege de nuestro adversario es la justicia práctica. Nos lleva a una justicia práctica, de una vida obediente a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? El creyente vive una vida justa. ¿Se da cuenta? Hemos sido justificados, eso no lo saca nadie. ¿Se da cuenta? Ese vestido usted no se lo puede poner porque ya lo tiene. Ya Cristo pagó por sus pecados. Pero nosotros tenemos que, porque hemos sido justificados, poder vivir la justicia práctica. ¿Qué quiere decir? En nuestra vida. Fíjese lo que dice Pablo en capítulo 4, 24, que ya lo leímos, pero él nos viene diciendo, vestidos del nuevo hombre, ¿ves qué dice? Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta? Que nosotros tenemos que vestirnos en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es una manera en que nosotros podemos protegernos. La justicia, o cuando el enemigo también nos quiere hacer dudar de nuestra salvación. Es decir, el Señor ya pagó por mis pecados. ¿Se da cuenta? La obra que Cristo hizo, ya justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Cuando nos quiere hacer dudar, acusar. La justicia, dice el pastor MacArthur, la justicia imputada hace posible la justicia práctica. Pero solo la obediencia al Señor hace de la justicia práctica una realidad. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos cubrió de nuestros pecados, por eso podemos nosotros vivir una vida justa, por su gracia, por su Espíritu Santo. Pero el que nosotros podamos hacerlo es porque Él nos ha justificado. Entonces, hermano, tenga presente para que el enemigo no lo confunda, que no podemos confiar en las emociones si no están de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos realmente la palabra de Dios para que nos dirija nuestra mente. Acuérdese que el corazón era la mente y el enemigo, que es padre de mentira, va a traer. ¿Y cómo contrarrestamos todas esas cosas? Con esto, con la coraza, hermano, con la coraza, como dijimos, hermano, cubriendo nuestra mente y con la verdad de la palabra de Dios. Que todas las mentiras del enemigo sean rechazadas. Revisemos nuestra integridad personal, eso es importante, hermano, nuestra integridad de poder andar en verdad. ¿Sabe que ahora, desde que estoy estudiando Efesios, cuando voy a decir algo ya me pongo a pensar? Porque digo, tengo que... Porque antes uno hablaba sin darse cuenta engaño, sin darse cuenta. ¿Me miraste el televisor? Sí, ya te lo miré, pero no lo miré. Y después Dios nos va ayudando y nos va diciendo, no, nuestra boca tiene que ser veraz, hermano. Tiene que realmente ser íntegra. ¿Entienden? No, nosotros tenemos que pedirle eso al Señor, porque también la iglesia se lastima con esas cosas.
Pablo venía hablando a los creyentes, habla verdad, no hables mentira, sé sincero. ¿Se da cuenta? Porque si a veces todas esas cosas no están en la iglesia, los creyentes se lastiman. Se lastiman, no, este me mintió, y el otro, y de eso se rompe la unidad. Por eso Pablo decía, someteos los unos a los otros, someteos, como diciendo, someteos porque somos todo un cuerpo, como diciendo, todos tenemos que tirar para el mismo lado. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese cómo todo realmente tiene una relación que nos ayuda a crecer, hermano. Que la verdad de Dios no sea algo que lo conocemos intelectualmente, hermano, porque puede haber mucho conocimiento teológico, pero no lo aplica en la vida práctica. ¿Se da cuenta? Puede haber mucho conocimiento teológico, sino que la verdad de Dios, hermano, dirija nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Que la verdad dirija nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Satanás acusa y hiere al corazón con culpa al creyente, porque pecamos, hermano, pecamos. Acusa con culpa, pero la justicia de Cristo es nuestro escudo, hermano, como decía Gonzalo. Hoy no lo vamos a ver el escudo, pero la justicia de Cristo es nuestro escudo. Tremendo cómo tenemos que ponernos esa armadura. Y la última parte que vemos hoy, hermano, para terminar, es calzado los pies con el apresto del Evangelio. Vimos el cinto de la verdad, vimos la coraza, que ese cinto mantiene toda esa parte de la armadura, la coraza. Acuérdese, el corazón, las emociones, las otras partes del cuerpo tipificaban las emociones, que realmente estemos guardados, cubiertos con la palabra y la justicia de Dios. Los zapatos del soldado, hermano, eran importantes. ¿Por qué? Porque su vida misma dependía de los zapatos. ¿Qué quiere decir? Al marchar por caminos ásperos, ardientes, rocas filosas, espinas, ¿qué pasaba? Si el soldado se le lastimaban los pies, si usted no puede estar bien parado, se lastimaban los pies, no podía manejar bien la espada, el escudo, no podía avanzar y no podía retirarse. ¿Se da cuenta? O sea que era importante que el calzado, esa pieza, esté bien, realmente bien asegurada. Y cuando dice la palabra apresto y calzado los pies con el apresto, tiene el significado, apresto quiere decir de preparación y alistamiento, que esté preparado. Un buen par de botas le permitía al soldado estar listo para marchar, para escalar, para combatir. Y Cristo también nos exige a nosotros, hermanos, y a su pueblo, esa misma actitud de preparación. ¿Se da cuenta? Pronta preparación. Por eso dice la palabra, el texto nos dice, y calzado los pies con el apresto. Preparación, alistamiento, que realmente estemos con esto bien preparados. El Evangelio de la paz, hermano, ¿qué quiere decir el Evangelio de la paz? Las buenas nuevas de los creyentes que están en paz con Dios. Y los comentaristas, muchos cuando nombran este texto, nombran que tenemos que predicar el Evangelio, y tiene que ver, pero en sí, acá Pablo lo está poniendo como un arma defensiva. ¿Se da cuenta? Él está mostrando estas piezas de la armadura como un arma defensiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el creyente que está en paz con Dios, Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. La persona que no es salva carece de esperanza y piedad, hermano. Está en pecado y es enemiga de Dios. La persona que no tiene a Cristo. Entonces la persona salva está reconciliada con Dios por medio de su Hijo y realmente puede disfrutar de esta paz. Dice Colosenses 1, 21 y 22, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se da cuenta? El creyente, el Evangelio de la paz es maravilloso, es que ahora estamos en paz con Dios, hermano, a través de Cristo. Y somos uno con Él. Por lo tanto, cuando nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, nos mantenemos firmes en la confianza plena del amor de Dios por nosotros. ¿Se da cuenta? Calzados nuestros pies con el Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Esa paz que recibimos por el perdón de nuestros pecados y el amor que Dios tiene por nosotros, su unión que tiene ahora Cristo con nosotros y también que el compromiso que Él va a pelear por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces todo eso para nosotros es significativo, nos tiene que dar esa paz. También nos lleva a predicar el Evangelio, también. O sea que muchos comentaristas interpretan porque Pablo usó el texto de Isaías. Cuando vio que usó el texto de Isaías, ahora lo vamos a leer. Muchos comentaristas interpretan 6.15. ¿Qué quiere decir 6.15? El texto que estamos leyendo ahora, calzado los pies con el Evangelio de la paz, porque con una referencia a la predicación, porque Pablo en Romanos 10.15, ¿qué citó? El texto de Isaías. ¿Qué dice Romanos 10.15? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se da cuenta? Pablo nombró ese texto de Isaías en Romanos. Por eso muchos alegan que también está también llevando a que el creyente predique el Evangelio. Y sí, porque es un mandato que tenemos, ¿no? Pero cuando el creyente está en paz con Dios, es un arma defensiva. Es esa paz que solo Dios nos puede dar. Solo Dios nos puede dar. Por el Evangelio, hermano. Por lo que Cristo pagó por nosotros. Entonces, hermano, viendo estas tres, que nuestros pies sean hermosos también, hermano. Que sus pies sean hermosos. Que puedan anunciar el Evangelio. Que los pies de la iglesia, que los pies del creyente sean hermosos, que llevan buenas nuevas de paz. Entonces, hermanos, si en esta mañana alguien está sin Cristo, sepa que no hay justicia propia que lo pueda librar de la ira de Dios. Eso tiene que estar claro. No hay justicia propia humana que nos pueda librar de la ira de Dios. Solo la sangre de Cristo trae perdón, hermano. Solo la sangre de Jesucristo trae perdón por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo. Entonces, si alguien en esta mañana está sin Cristo, venga a Cristo. Venga a Cristo en fe y en arrepentimiento, porque hay una buena noticia, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es una buena noticia, y la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que tenemos una buena noticia. Para ir cerrando, hermano, hemos visto tres partes de la armadura. Hermano, ¿están ceñidos sus lomos con la verdad? ¿Está ceñido? ¿Está el cinturón apretado, sosteniendo toda la armadura con la verdad en su vida? ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude, nos santifique cada día, que santifique nuestro hablar día a día, nuestro corazón. Hermano, está vestido con la coraza de justicia, que pueda a través de la palabra de Dios, de la justicia que ya Cristo pagó por nosotros, proteger nuestra mente, nuestras emociones, que estemos realmente protegidos con esa coraza, hermano. Mire, yo le adelanto, y para ir terminando le voy a leer pero le adelanto, mientras estaba leyendo para la prédica próxima,
dice que Gonzalo nombraba el escudo y me venía a la mente, dice, para que podamos apagar todos los dardos de fuego con el escudo de la fe. Ahora yo leía cómo es eso, dice que, mire que, ¿a usted le cayó brea caliente en la mano alguna vez? La brea caliente en la mano, hermano, a mí me cayó. Dice que la flecha la llenaban con brea, el escudo era puesto adelante, todos los dardos de fuego y tiraban. Y esa flecha pegaba en el escudo, pero la brea se desparramaba y donde le entraba una gota en la cara, en el ojo, cualquier lado que usted esté digamos, desprotegido, ¿sabe lo que es la brea caliente? O sea que ¿cuánto necesitamos el arma? Así, de esa manera, quizás el enemigo tira esos dardos. Nosotros podemos estar cubiertos con la coraza de justicia también, porque lo tira a través de pensamientos, de cosas. Entonces, hermano, que podamos vestirnos. Esto es diario, hermano. Esto es diario. Esto es constante para que podamos estar firmes. Esto es diario y constante. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda que dijimos que la armadura no la sacamos cuando no la sacamos, la tenemos siempre puesta? El creyente la tiene que tener puesta constantemente. Y un cristiano con los pies en el Evangelio no es inestable. ¿Qué quiere decir? Va a ser un cristiano firme, un cristiano que va a estar preparado para avanzar con los pies en el Evangelio. El creyente lleno del Espíritu y vestido por completo con la armadura de Dios puede cantar con plena confianza al lado de John Newton. Y le voy a leer un simple, para terminar y orar, algo que escribió John Newton. Dice, era como un canto que él hacía. Aunque muchos enemigos te acosen por doquier y tu brazo sea débil, tu vida está escondida con Cristo en Dios, fuera del peligro del maligno y su poder. Débil como eres, no te desvanecerás. Ni el desmayo ni la muerte vencerán. Jesús es la fortaleza de todo santo y su ayuda de lo alto te dará. Aunque el sentido mortal no la perciba, la fe siempre ve a Cristo cerca. Es el guía, es la gloria, es la defensa. ¿Hay acaso fuera de él algo digno de temer? Ten segura como su victoria y su triunfo en tu lugar, la certeza de triunfo es para ti, oh creyente. Porque como dice, en Cristo somos más que vencedores por aquel que nos amó. Ni la muerte, ni los ángeles nos podrán separar del amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, por favor. Estamos aprendiendo a través de Efesios, Señor, estas armas defensivas, Señor. Danos entendimiento, ayúdanos, por favor. Te necesitamos para poder llevar esto a la práctica, Señor, y que podamos verdaderamente vestirnos, Señor, de la verdad, Señor, vestirnos de la justicia, de la coraza de justicia, y nuestros pies, Señor, con el apresto del Evangelio, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Sabemos que esta batalla es real, sabemos que tú has vencido, pero que nosotros tenemos que poder estar firmes, Señor. Que en tu gracia fortalezcas, Señor, a la iglesia, a los hermanos, Señor. Nos des conciencia de saber que enfrentamos, de saber que no es por nuestras fuerzas que podemos vencer, que necesitamos estar atentos a tu palabra, a la Escritura, dependientes de tu Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé gracia.
y te damos gloria y honra en esta mañana por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.